Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a Enfermería Social. En el día de hoy vamos a estar trabajando con un texto que nos va a permitir entender que el coronavirus se transmite por aerosoles. ¿Y qué es esto de que se transmite por aerosoles? Muy bien, vamos al texto que nos dice lo siguiente. Cuando respiramos, hablamos, gritamos, cantamos, tosemos o estornudamos, emitimos partículas de saliva o fluido respiratorio, que pueden contener virus en caso de estar infectados. Las más pequeñas de estas partículas se mantienen y se desplazan en el aire durante minutos a horas. Y justamente son estas partículas las que reciben el nombre de aerosoles. Se han detectado copias de virus en el aire a distancias entre 2 y 5 metros de personas infectadas, siendo además viables en su cultivo. Solo las partículas más gruesas, es decir, aquellas que son superiores a 100 micromoles en diámetro, denominadas gotas, caen al suelo con relativa rapidez, viajando distancias de menos de 2 metros. La nube de aerosoles está más concentrada a distancias cortas de la persona emisora, una razón importante por la cual el incremento de distancia es una medida efectiva en la reducción del riesgo de contagio. En ambientes interiores mal ventilados, donde está presente una persona infecciosa, la concentración de virus en el aire aumenta en toda la estancia. Así, otra persona presente en dicho ambiente durante suficiente tiempo, independientemente de la distancia a la que esté de la persona emisora, puede inhalar una carga viral que resulte en infección. Hay muchos casos documentados de contagio de coronavirus en los que una sola persona infecta a muchas que solo se pueden explicar mediante la transmisión de aerosoles. El consenso en gran parte de la comunidad médica y la comunidad científica más relacionada con aerosoles es amplio. La transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2 es una de las principales vías de contagio. Como se puede ver en el artículo, son distintas las instituciones internacionales que reconocen la transmisión por aerosoles del SARS-CoV-2. Entre ellas encontramos a la CDC de los Estados Unidos, la PHE por sus siglas en inglés del Reino Unido, el Instituto Robert Koch en Alemania y también la OMS y distintas autoridades sanitarias en España. Es por eso que el artículo nos aclara que es súper importante que se tomen medidas que se adopten para controlar la pandemia en base a este principio de precaución y se diseñen teniendo en cuenta esta vía de transmisión. Por lo tanto, las medidas deben ir dirigidas a reducir la emisión y la exposición. Lo primero se consigue con el uso correcto de mascarilla y la reducción del volumen al hablar. Lo segundo se consigue también con la mascarilla, priorizando las actividades al aire libre, aumentando la distancia entre personas, reduciendo el tiempo de exposición y renovando o filtrando el aire de ambientes interiores. Dada la gran cantidad de individuos infectados asintomáticos y en ausencia de capacidad de test de diagnósticos fiable e inmediato, estas medidas se han de aplicar de forma generalizada en toda la sociedad. Además, el personal sanitario deberá utilizar equipos de protección individual adecuados, incluso en ausencia de procedimientos especiales, pues el mero hecho de respirar es un proceso de generación de aerosoles. En los inicios de la pandemia, las autoridades sanitarias obviaron la vía de contagio por aerosoles y dada la situación actual, estas consideraciones son relevantes ya que pueden reorientar intervenciones dirigidas a limitar la transmisión de la COVID-19 en todos los ámbitos, especialmente en los recintos cerrados como aulas, oficinas, hogares, etc. Reducir las probabilidades de contagio de COVID-19 por vía aérea en los espacios cerrados pasa por adoptar estrategias que incluyan promover la ventilación natural, acudir a la ventilación forzada cuando esta no es posible y utilizar un purificador cuando no hay posibilidades de ventilación natural o forzada central o individual o bien no son suficientes. Otras recomendaciones serían bajar el tono de voz o limitar el tiempo de exposición.